ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Y de allá pues ya está. ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una edición más de Mesa Revuelta. Como cada martes les saluda Yosimar Mesh, recordándoles que este espacio radiofónico es para que cada uno de nuestros panelistas, representantes de diferentes partidos políticos, pues den sus puntos de vista y opiniones sobre pues temas de interés a nivel nacional y también a nivel local. Recordarles que nos pueden seguir a través de redes sociales, en Facebook, NSS Campeche, ahí puede seguir nuestra transmisión en vivo para que nos deje sus comentarios sobre pues los temas que estaremos abordando, y también pues recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas para smartphone, en el sistema operativo iOS y Android. Ahí puede descargar la aplicación de NSS para que pues usted esté informado de todo el acontecer del día a día, tanto en México como en Campeche, y también pues para que pueda seguir las transmisiones de las diferentes estaciones que conforman el núcleo comunicación del sureste. Darle la bienvenida, los buenos días a quienes ya nos acompañan en esta mesa revuelta del día de hoy. Saludar a Ana Gabriela Sánchez Preve del Partido Revolucionario Institucional, que ya nos acompaña. Buenos días, Ana Gabriela. Buen día a ti y a todos que nos escuchan a través de esta radiodifusora. Nelly Márquez Zapata del Partido Acción Nacional. Buenos días, Nelly. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas. Alberto Kutzkan, que siempre nos acompaña. Buenos días, Beto. ¿Qué tal? Muy buen día a todos y a los radioescuchas que son nuestros fans. Antonio Gómez Saucedo del Partido de Trabajo, buenos días y Y no tan buenos días a todos mis compañeros y a todos los que hoy sintonizan NSS. José Segovia del PRD, bienvenido. Muy buenos días a todos ustedes. César González de Morena, bienvenido también. Muy buenos días a todos y a todas ahí en casa. Y Jack Valle de Movimiento Ciudadano, que ya se suma a esta mesa revuelta. Bienvenido, Jack. Muy buena mesa llena. Hoy tenemos quórum, hoy tenemos bastante quórum. Bueno, iniciar la conversación con un tema interesante, y es que ayer en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto ya anunciaron que el viernes creo que va a estar aquí por estos rumbos para las pruebas de la locomotora del Tren Maya y todos estos. Ayer comentaba la gobernadora en una entrevista de ello. Y bueno, el presidente indicó que México va a cooperar con Estados Unidos en el tema del fentanilo por humanismo, por amistad y por cooperación, pero que no va a permitir que las agencias de Estados Unidos como la CIA o la DEA determinen cómo van a actuar en México la Marina o la Sedena. El presidente mexicano expresó que no hay que estar nada más viendo lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también en los cárteles de allá, cómo es que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, qué es lo que está haciendo para enfrentar el tráfico de esta droga en el vecino país. Insistió en que en México no se produce fentanilo, que se importa de Asia y que llega a nuestro país, llega a Estados Unidos y también a Canadá desde ese continente, aseguró López Obrador. En este contexto, hoy a nivel nacional, en el regreso a clases, se lanzó una campaña dirigida a millones de jóvenes de educación media y media superior, denominada Si te drogas te dañas, este evento que se llevó a cabo de manera simultánea el día de ayer. Y en Campeche, pues el arranque lo encabezó la gobernadora Laida Sansores. La campaña está enfocada en atacar problemáticas de jóvenes que se hacen adictos a nuevas drogas como el fentanilo, haciendo conciencia de que precisamente en países que tienen problemas con esta droga mueren en promedio diariamente 275 personas que son adictas a esta sustancia. Bueno, una situación bastante complicada con este tipo de droga por los daños que puede generar a las personas, pero bueno, ya el presidente de México dijo, sí, vamos a colaborar con Estados Unidos, pero pues que tampoco nos vengan a decir cómo, cuándo, dónde y con qué estrategias pues realizar estos trabajos. ¿Cómo ves el tema, Toño? Sí, mira, me tocó escuchar ayer la postura del compañero presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que creo que fue muy clara. O sea, sí es un espíritu de colaboración con los organismos norteamericanos e incluso yo creo que internacionales para combatir estas redes de crimen organizado que existen y afectan a muchos países del mundo. Pero también fue muy claro en el tema de la soberanía, en el tema de la colaboración con reglas, con información y con conocimiento. Y esto sale precisamente porque la DEA filtra a través de la prensa de Estados Unidos una nota donde dice que tiene ya involucrados agentes de la DEA en las estructuras del del Chapo, de los Chapitos. Y entonces el gobierno de México dice, a ver, espérame,
¿Y quién autorizó la entrada de los agentes de la DEA? ¿Bajo qué jurisdicción están actuando? ¿Bajo qué elementos legales, diplomáticos están funcionando? Entonces creo que esa es la postura nacionalista, ¿no?, del presidente, y creo que es la correcta. Habrá quienes piensen que México no tiene que pedirle explicaciones a Estados Unidos. Habrá quienes piensen que Estados Unidos tiene el derecho de entrar a México como si fuera un estado más de su país. Habrá quienes piensen que México debe estar sumiso, callado, abnegado ante los Estados Unidos, y que pues nuestro país no tiene en ningún momento la capacidad para defender su soberanía, su autonomía y sus leyes. Yo no coincido con esos posicionamientos, coincido con el compañero presidente. O sea, somos un país y como tal, obviamente la relación con los demás debe de ser de respeto, sí debe ser de colaboración y obviamente debe ser de entendimiento para combatir efectivamente el tema del crimen organizado. Y ya termino señalando que coincidimos en que esta campaña que se arranca en todo el país es una estrategia muy buena, que esperamos, y eso hay que decirlo, esperamos que no solamente sea, como ha arrancado en este inicio, la distribución del material para crear conciencia. Creo que también vale la pena, aprovechando esa estructura que se está generando de distribución, generar una especie de censos que empiecen a detectar hasta dónde nuestros jóvenes están ya cercanos a involucrarse o involucrados en un tema de drogadicción, y que esto realmente nos permita ir tomando las medidas necesarias. Esto en un inicio es correcto, o sea, difundir el material, dar a conocer cuáles van a ser las circunstancias que te pueden afectar, pero podríamos aprovechar y tener unas métricas de cuántos jóvenes realmente en nuestro país están involucrados y cómo combatir estos acercamientos tan peligrosos que tiene la juventud hoy con las drogas, ¿no? Muchas gracias, Toño. Pepe Segovia, ¿qué opinas? Pues es cierto, yo creo que no estamos muy de acuerdo que hay una intervención de Estados Unidos en las corporaciones policíacas, y mucho menos que se metan a ser parte de esos del crimen organizado para sacar información y combatir al narcotráfico en otro país que no sea el suyo. Por supuesto que no estaríamos de acuerdo en ese sentido, pero lo cierto aquí es que finalmente el presidente de la República va aceptando que hay una problemática social en México. La colaboración que va a hacer con Estados Unidos, por supuesto que tiene que estar dentro de una normativa nacional e internacional, así lo tiene que hacer por la misma naturaleza que eso significa, pero yo creo que lo que importa aquí en este momento es la aceptación de la problemática por parte de la Presidencia de la República. Tan es así que arranca esta campaña de información en todo el país, lo cual nos da a conocer que es una problemática no solamente del procesamiento del químico aquí en México, y que luego pasa a Estados Unidos como principal consumidor. Creo que ya hay consumidores en nuestro país, y seguramente porque los más dañados, los más afectados son los jóvenes de nuestro país, nuestros niños de nuestro país, y por supuesto que eso se da muchas veces en las escuelas. Y aterrizo un poco en el estado de Campeche. Yo creo que la campaña informativa en ese sentido es sana, oportuna, pero si se va a hacer en las escuelas de todo el país, hay que empezar revisando nuestro estado. En nuestro estado tiene, por ejemplo, el primer contacto en las escuelas, carecen de personal calificado para poder identificar una problemática de esta naturaleza, porque muchas escuelas de educación básica no cuentan con psicólogos. Y es el primer contacto que puede tener cualquier niño en esta situación. Psicólogos, trabajadores sociales, que incluso el mismo trabajador social no puede estar a lo mejor calificado para dar una orientación en ese sentido. Y esto involucra entonces que nuestras escuelas estén mejores preparadas con las personas calificadas para detectar el primer punto, que es un niño o una niña que esté tal vez ya con una ingesta de un problema de esta naturaleza por este narcótico, o porque esté alentado por otros niños o otras personas adultas alrededor de la escuela del que se trate. Entonces creo que al final del día es importante que haya esta participación de México para la detección del narcotráfico, para detener esta estupefaciente fentanilo. Pero sí, sin duda, creo que este trabajo de información que se va a dar en todo el país tiene que aterrizar más. Tiene que aterrizar más en todas las entidades, y principalmente por la Secretaría de Educación del Estado de Campeche. Claro. Muchas gracias, Pepe. Ana Gabriela, ¿qué opinas? Bueno, creo que es un tema preocupante en varios sentidos. Coincido en que
cada país tiene que hacer lo que le corresponde. Para eso se han estado haciendo las reuniones y se han llegado a acuerdos, y seguramente habrán más acuerdos y más compromisos que se hacen entre países para combatir esta droga que lamentablemente está matando a tantos jóvenes entre 18 y 49 años. Principalmente el problema es que cuando los jóvenes la compran, no saben precisamente que están comprando fentanilo, porque la juntan con otro tipo de drogas en pastillas, y pues lamentablemente no están conscientes de lo que están comprando. Entonces, y los efectos, como son devastadores, pues es que estamos viendo estos resultados en el número de muertes, ¿no? Que es muy preocupante. También creo que es muy preocupante el hecho de que Estados Unidos, al menos en los senadores, ya estén considerando este consumo de fentanilo como un hecho terrorista hacia los Estados Unidos. Eso creo que también nos debería de poner en alerta, porque Estados Unidos pudiera tomar medidas más fuertes hacia México o hacia los países que él considera que son los que están llevando esta droga a los Estados Unidos. Entonces, ahí sí creo que hay un punto rojo que habríamos que pues que realmente podría en riesgo y tomar medidas como, por ejemplo, cerrar fronteras o de otro tipo que no nos conviene a nadie, a ninguno de los países, y que pues realmente es de llamar la atención. O sea, no es tan sencillo como la lucha contra el consumo de drogas, sino también hay un problema. O sea, ya se está yendo más allá y eso creo que es un punto rojo importante, ¿no? Ojalá pudieran desde Estados Unidos incluso, pues sí se ha mencionado que la estrategia de la lucha contra el consumo de drogas en México, y contra la producción y contra el transporte, etcétera, no ha sido suficiente. Se ha hablado mucho de un cambio de estrategia, de que haya una mejor estrategia para poder controlar esta situación, y es por eso que Estados Unidos levanta también la voz, ¿no? Al final del día, pues es el principal consumidor, y si lo está recibiendo de México o lo está recibiendo de otros países, pues ellos están viendo la manera de que esta droga no llegue a su país. El tema está en las fronteras, y creo que pues los países de ambas fronteras, y tanto la frontera con Estados Unidos, con México, o la frontera con Canadá, pues son los que tienen que llegar a los acuerdos, son los que tienen que tener todas las medidas necesarias para que no siga pasando esto, y que cada país se haga responsable de la producción que haya en su país, ¿no? Obviamente respetando la soberanía de cada uno. Todos los programas, hablando de los programas de concientización para los jóvenes, pues siempre ha habido esos programas de concientización para no consumir las drogas y todo lo que provocan las drogas en los jóvenes, que los llevan hasta la muerte. Pero en el caso especial del fentanilo, ha sido algo extraordinario por la rapidez y los efectos devastadores que está teniendo en los jóvenes, y cómo los están matando tan rápido. O sea, son cifras muy elevadas, que es lo que ha provocado que llame la atención este consumo de fentanilo en específico, ¿no? Que, como sabemos, además es un fármaco que también se utiliza como medicina en casos muy especiales de dolor para pacientes de determinadas enfermedades graves. Entonces, también ahí está la parte de la producción legal también del fentanilo y la ilegal del fentanilo. Entonces, sí es como que bastante complicado el tema. Yo sí lo veo como un foco rojo importante, al que hay que darle mucho seguimiento, y al que hay que darle lo que realmente significa, tanto para México como para Estados Unidos, y para los jóvenes sobre todo, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Ana Gabriela. Fíjate que me llama mucho la atención que Estados Unidos nos pida de alguna forma controlar esto, y me llama más la atención que Estados Unidos no tenga la capacidad para Pero desde hace tiempo poder controlar el ingreso que pide a México de que haga drogas, cosas ¿no? Con las drogas, pero y ellos adentro no hacen siendo nada. una potencia que siempre ha presumido Estados Unidos, armamento, bla, 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 bla,
pues nos piden a nosotros hacer Lo que les pasa que corresponde. con tantas guerras, esa es mi teoría, con tantas guerras que ellos hacen, ellos mismos proporcionan inicialmente a sus soldados, y lo sabemos desde Alemania, ¿no? Les proporcionaban ciertas drogas para que puedan sobrellevar la guerra y bien cuando regresan de la guerra, y de ahí luego se les desata, Claro. ¿no? Y eso no lo van a reconocer ellos. Yo creo que lo que le exige, porque así en oscurito vemos que no lo piden, pero realmente nos exigen que hagamos el trabajo que ellos no hacen, No pueden hacer. O que no quieren hacer, más bien no sí quieren. pueden hacerlo. Porque Capacidad yo no he tendrían. visto a un solo nombre de un jefe de cartel americano, o que los mexicanos también van allá y lo distribuyen. No, ellos tienen cabezas ahí que lo distribuyen, ¿no? Ellos sí mencionaron, sí, bueno, en las entrevistas que he escuchado sí mencionan la presencia de carteles mexicanos de Estados Unidos Pero con gente de y ahí. también con Gente de ahí, Con entonces gente ¿dónde de está? ahí. Que nos Ellos sí piden a los- nosotros que ellos sí los persigamos tienen en ubicados. México, pero ellos ahí no persiguen, de la forma en la que nos exigen que persigamos acá. O sea, yo comparto con todos de los que han hablado algunas cosas. Lo cierto es que Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, no hace lo que le exige. Políticamente le pide, pero no es cierto, le exige a México que haga lo que ellos en casa no hacen, porque no quieren causar esas guerrillas que hoy sí tenemos en México, ¿no? Además es dinero, por supuesto, además es dinero. Ahora, el fentanilo sí se está produciendo en México. Lo que viene de China es el precursor. Con eso se hace en México las pastillas. Cuando llega y cuando es fentanilo, el kilo de fentanilo vale $80,000, pero cuando ya lo tienes combinado con otras cosas, llega a valer en el mercado negro, por decirlo de una forma, más de $1 millón. Claro. Entonces, pero cuando lo combinan ya como fentanilo, cuando lo combinan con heroína, con cocaína, se vuelve potente, 50 y hasta 100 veces más. Por eso es que está causando tanta muerte. Ahora, esto es un suplente mucho más potente, el fentanilo, que la morfina. Sí. Pero por eso existe, porque sí sirve para algunos medicamentos que en dosis súper pequeñitas ayuda a ese paciente. El problema es que los que se dedican a los estupefacientes lo han agarrado para agregársela a la heroína y a la para potencializar. y a la cocaína y a otras drogas para potencializarlo. Ahora, aquí el tema es eso. ¿Por qué México, que sí tenemos serios problemas y de consumo vamos a tenerlos cada día más, pero por qué México va a ser el único que lo combata? Lo mismo que pasa con el tema de los migrantes, y le cambio, pero es muy rapidito. ¿Por qué? Se quieren ir a Estados Unidos, pero como pasan por México, tú México, tú eres el responsable. Entonces, me parece que no hemos tenido gobiernos por el poder económico que tienen Estados Unidos y toda la forma en la que nuestra economía, porque este es un problema, si no hacemos las cosas correctamente y políticamente, se nos puede convertir en un problema económico por la relación tan estrecha que tenemos. Ahora, Estados Unidos siempre se ha metido en todo. Y normalmente los gobiernos mexicanos, por los temas económicos, o quién sabe qué acuerdos, porque yo no he llegado a esas altas esferas, quién sabe qué acuerdos han habido, que permite que meta las manos Estados Unidos en los temas de México. Ahora sí, aquí el tema es, no ha habido un solo presidente que claramente exija a Estados Unidos que lo que nos pide que hagamos acá, ellos lo hagan allá. Como con lo de las armas, por ejemplo. Exacto, porque ese es su negocio. De armas, Porque ¿cuánto ese es su tiempo negocio. pidiendo que Ayer, lo mira, controlen? Que el lo fin de semana registren? estuve con Pero ya un le está sobrino haciendo- que le Es que, encanta de hecho. y le digo, a ver, ¿cuál es la actividad más importante? Le dije de Italia, de Francia. Estuvimos diciendo que el turismo, que la ropa, y de repente, y de Estados Unidos. Y dentro de las 3 o 4 cosas, las armas. De hecho, en la Y por eso él reunión que promueve hubo- guerras. Claro. Y nos exige a nosotros que hagamos, en el caso del narcotráfico, pero él es el que provee las armas, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, el presidente
en esto creo que ojalá y así lo esté haciendo. En esto, no puede permitir que Estados Unidos no debiera permitir que Estados Unidos nos exija. Pero por otro lado hay que cuidar el tema de la economía, porque si llegar a Estados Unidos, esto se hace un pleitazo, y llega a Estados Unidos a cerrar fronteras, nos acaban. ¿No? Entonces, Correcto. pero esto es un problema que viene de atrás, de muchos, muchos años, donde hemos permitido que se meta en las decisiones y en las cosas de México, Estados Unidos, como esto, pero sí nos venden las armas. ¿Fue políticamente correcto el presidente de alguna forma? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, te Yo creo ayudo, que sí. pero no te La metas. cosa es que, o sea, yo te ayudo porque lo hago de buena voluntad, porque hay un problema y lo tienes tú y lo tengo yo, pero no me puedes venir a exigir lo que tú en casa no haces. Claro. Ellos, Estados Unidos, en casa no hacen lo que nos exigen, aunque el presidente diga que lo va a hacer de amistad, se lo exigen. ¿No? Se lo exigen y está bien que lo maneje. Yo sí creo que está bien, ¿no? Que lo maneje así. Pero Estados Unidos no hace lo que nos exige que hagamos acá, él no lo hace allá. De hecho, Rapidísimo, Ana María, quería el corte. sí, porque en la reunión que hubo hace unos días entiendo que Estados Unidos se comprometió con el tema de las armas, por el problema que hay de armas en México que vienen de Estados Unidos, y México se comprometió con el tema del fentanilo. O sea, hay un compromiso de ambos países para combatir cada uno los temas que están afectando a los dos países. Y realmente lo que ideal es que haya una verdadera coordinación entre ambos países, respetando la soberanía de los dos. Claro. Vamos a ir a una pausa para regresar y darle voz también a nuestros demás panelistas que ya se quedaron con el tintero a medio. Vamos a una pausa y regresamos, y también para leer los mensajes. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Todas las opiniones tienen respuesta en Radio Fórmula. Información, entretenimiento, noticias, todo lo que necesitas en un solo lugar. Ya puedes descargar la app de NCS Campeche en dispositivos Android y iOS. Aquí encontrarás las mejores noticias sobre política, deportes, la retransmisión de nuestros programas en vivo y mucho más. App NCS Campeche, toda la información en un solo lugar. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bien, ya estamos de regreso Sí, estoy de platicando acuerdo. con nuestros O sea, panelistas sí, estoy de aquí acuerdo. entre cortes sobre este mismo tema. Podemos mandar... Pues del fentanilo, ¿no? Y lo que ha dicho el presidente en Una relación a la consulta, cooperación ¿en serio? con Estados Unidos y Consulta, también Mo. con el gobierno mexicano. César, ¿qué opinas sobre todo este tema, sobre todo esto que hemos estado debatiendo, principalmente sobre el punto específico donde pues Estados Unidos pues nos exige cosas que de alguna forma pues ellos internamente pues tampoco están haciendo el trabajo que les corresponde para ayudarnos en esta cooperación que ellos buscan también? Primero que nada, yo diría, o yo plasmaría mi intervención en 3 direcciones. La primera, hay una coyuntura política en Estados Unidos en este momento, en donde se acercan elecciones, y hemos visto y hemos escuchado declaraciones de senadores y congresistas en torno a establecer en la Constitución a los narcotraficantes como terroristas. ¿Por qué? Porque obviamente estos es sinónimo de votos para los republicanos. En ese sentido es que justo se han versado estas declaraciones, y es lo que ha puesto justamente en tensión, más que las declaraciones del presidente Biden o del presidente Andrés Manuel, es justamente las declaraciones de aquellos que van a competir en diversos estados de Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, me parece que el tema del fentanilo es un tema que tanto tiene problema México como lo tiene Estados Unidos. Y en ese sentido, aquí se ha discutido ya demasiado y se ha dicho y hemos coincidido que tanto tiene un problema México como lo tienen ellos. Sin embargo, la manera de exigirle a México el erradicar como toda la manera de distribución del fentanilo en nuestro país y que también les llega al país vecino del norte,
pues me parece sumamente injusto cuando ellos tienen un severo problema en ese sentido. ¿Y a qué voy? En Filadelfia y otras ciudades de la Unión Americana hay zombies caminando por el tema del fentanilo. O sea, no es un tema que propiamente se establezca en México y creo que eso ha quedado muy claro. El que existan estas personas que derivado del consumo de fentanilo y otras drogas estén en las calles caminando de manera ambulante, pues preocupa y preocupa muchísimo, porque entonces el tejido social de Estados Unidos, pues obviamente cada vez se va deshaciendo un poquito más. Y entonces es ahí donde nosotros y el presidente, mi compañero presidente, es donde estoy de acuerdo con él, porque ¿qué está haciendo Estados Unidos? Es lo que ha cuestionado el presidente, no solamente ayer, sino en otras mañaneras. ¿Qué está haciendo Estados Unidos con sus jóvenes? ¿Qué está haciendo Estados Unidos con su gente en torno a las drogas? Porque si bien es cierto, aquí han habido diversas campañas de no a las drogas o campañas que justamente tiendan a alejar a las juventudes de las adicciones, me parece que Estados Unidos no ha logrado o no logra o no quieren o no pueden o lo que sea, cualquier excusa que ellos pongan, pero no han podido justamente ahora sí que satisfacer no sé, solventar las causas que incitan a las juventudes de Estados Unidos o a cualquier persona, como bien lo ha dicho aquí la compañera Nelly, persona en retiro, ¿no? Que estuvo en guerras, personas que han estado o han sufrido diversas problemáticas mentales, no han podido justamente atenderlas. Y lo que estamos viendo hoy en algunas ciudades grandes de Estados Unidos es justamente solamente la consecuencia de todo esto. Por otra parte, me parece que la campaña, en el tercer punto que yo dirigí a esta intervención, me parece que el tema de las juventudes, de atender las causas como lo ha establecido el presidente, me parece que es una oportunidad y es una manera de ver las cosas distintas a como las tuvo otros gobiernos. Él ha señalado que justamente no se puede resolver el tema de las drogas combatiendo no solamente a los narcotraficantes o a los cárteles, fuego contra fuego. Hay que atender las causas y en ese sentido yo no veo en Estados Unidos, que estamos hablando propiamente de Estados Unidos, yo no veo en Estados Unidos un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Que atienda justamente a darle oportunidades a las juventudes. Yo no veo en Estados Unidos una serie de becas como las vemos aquí en México. Y otra cosa más que se suma a todo este acompañamiento de las juventudes en México es justo esta campaña que acaba de iniciar el día de ayer. Entonces me parece que de manera transversal se está atendiendo el tema de las juventudes. Antes se les denostaba de manera, pues ahora sí que abrupta, se les decía ninis, hoy se les dice Jóvenes Construyendo el Futuro, hoy hay becas para el bienestar, hoy hay una campaña dirigida y todos los días el presidente les habla a las juventudes para que justamente se alejen. Pero en ese mismo sentido, el presidente ha reiterado que en Estados Unidos, por ejemplo, y es algo con lo que yo he vivido, pues todavía soy joven, pero cuando cumplen la mayoría de edad, cuando cumplen los 18 años o cuando cumplen los 21 años en Estados Unidos y también propiamente en Canadá, las familias sueltan a las juventudes. Y justamente en ese libertinaje o libertad hay algunas juventudes que lo asumen responsablemente y otras que desafortunadamente por circunstancias a veces ajenas o a veces muy directas a ellos caen en el tema de las drogas. Entonces me parece importante el llamado del presidente también a las autoridades de Estados Unidos a que hay que mirar a las juventudes, hay que mirar a qué están haciendo en las universidades, hay que mirar qué están haciendo en las preparatorias en Estados Unidos y dónde están llegando la distribución del fentanilo y de otras drogas justamente a sus manos, ¿no? Creo que todo debe de embonar, creo que no solamente México está haciendo lo propio. Y para cerrar, en el tema del intervencionismo, jamás permitiremos que Estados Unidos intervenga de manera directa en nuestro país. Eso sería violentar nuestra soberanía, sería dejarnos pisotear de un vecino, de un país vecino, que sí, bien es nuestro mayor, nuestro mayor socio comercial,
No podemos permitir esto. Afortunadamente hoy en el abanico del mundo comercial está Rusia, está China, hay otras potencias que justamente con las que se pueden establecer otros lazos comerciales y no justamente pensar que solamente dependemos de Estados Unidos. Afortunadamente cuando a Estados Unidos ya le da gripa, a México ya no le da pulmonía. Hoy vemos una moneda como el peso más fuerte que otras monedas en el mundo y que justamente le va ganando terreno al dólar, y esto quiere decir que justo es porque estamos viendo hacia otros horizontes con los cuales podemos hacer comercio y no depender tanto de Estados Unidos. Muchas gracias, César. Beto, ¿qué opinas? Bueno, pues vamos a centrar un poquito el tema del asunto del fentanilo. ¿Por qué ocurre esta campaña que inició en todo el país para prevenir el consumo, uso y distribución del fentanilo? Ocurre porque la semana pasada hubo una reunión trilateral en Washington, Estados Unidos y Canadá y México, con los funcionarios de seguridad de cada país para atender el asunto del fentanilo, que le está preocupando mucho más a Estados Unidos porque entre 2021 y 2022 murieron más de 150,000 personas por el uso del fentanilo. Porque es una droga muy poderosa, muy potente, pero además muy adictiva. Hace 20 años, cuando empezó el tráfico de drogas, como la cocaína, en México decíamos, pues pasa, México es trasiego. Y ahora vemos que en México el consumo de cocaína es alto. Va a pasar lo mismo con el fentanilo. Tanto que se mueve por acá que va a llegar el momento en que Se va a consumir en grandes cantidades. Qué bueno que existe el asunto de la prevención. Y esta campaña que inició ayer en todo el país. Pero, recordemos, este asunto no viene porque se le ocurrió al presidente o a la presidencia de la República. Es una instrucción estadounidense el asunto de este combate de la noche a la mañana. Y lo ponemos tan fácil. Qué casualidad que de la semana pasada para acá, el lunes anuncia en Estados Unidos el departamento de la DEA que ya había infiltrado a los hijos del Chapo Guzmán y que ya habían órdenes y cargos contra miembros de ese cártel. Cártel de Sinaloa. Entonces, pues las consecuencias de la reunión trilateral se están reflejando en México. La campaña contra el fentanilo, el asunto de la chapiza. Estamos recibiendo instrucciones de Estados Unidos, está clarito, no es nuevo este asunto. Pero voy a recordarles un momento en que es también histórico en el asunto del combate a las drogas. Uno en Colombia, cuando detienen a Pablo Escobar Gaviria, la DEA había infiltrado a Pablo por una cuestión. Tenía tantos dólares en su poder que estaba afectando a la economía norteamericana por tantos dólares. En México, la DEA, cuando Caro Quintero, la DEA había infiltrado a este cártel, que creo que era de Guadalajara, me parece, porque estaba afectando la economía de Estados Unidos de tanta droga que estaba entrando y matan a una persona que se llama Kiki Camarena, que se llamaba, pues. De ahí inició la estancia normal en Estados Unidos de la DEA en México. Lo de la DEA no es nuevo. Es más, la DEA trabaja en coordinación con México y sabe más cosas que la propia inteligencia mexicana. Y voy a un tema en el asunto del Chapo Guzmán. Detuvieron al Chapo Guzmán porque había acumulado tanto poder económico en el mundo que ese dinero le sirve a Estados Unidos para financiarse. Por cierto, Chapo Guzmán es el héroe del director de la Fundación Pablo García en Campeche. El señor Chapucán. ¿A poco? No lo olvidemos. Chapito. No lo olvidemos porque él dice que Eso lo dijo. eso lo dijo él. Entonces, yo creo que está bien esta campaña de contra el fentanilo, me parece correcto. Me parece también correcta la postura del presidente, pero el presidente sin Marcelo Ebrard, nuestro país en asuntos exteriores estaríamos Muertos. acabados. Porque si alguien sabe de relaciones exteriores es Marcelo Ebrard Casaubon,
que todos los conflictos que tenemos ahorita en relaciones exteriores con muchos países es por causa de que el presidente se le va la lengua. De verdad. Coincido. Es un totalmente. presidente que no ha tenido la habilidad y la diplomacia para tener una relación con todos los países como ha habido siempre, de México como un país respetuoso de la autonomía de los otros países. Qué bueno de esta campaña, pero es una campaña nacional. Y ahorita la gobernadora se puso la medallita como diciendo que vamos a iniciar y con Raúl Pozos en una escuela Sí, secundaria, aquí cerca en la Prevo. en la Prevo, pero yo no me imagino el evento viendo a Raúl Pozos Lanz con los chicos estos de la secundaria viendo lo que ese que se llevó las maletas con fajos de dinero, es el que me viene aquí a dar clases de moral y de prevención y de cuidar a los jóvenes. Hombre, eso está como para cuestionarse. Punto. Muchas gracias, Beto. Jack, ¿qué opinas? Mira, creo que no podemos estar en contra de acciones que haga el presidente con respecto a la independencia de México y de sus decisiones. Definitivamente hay modos, no estoy de acuerdo en los modos, pero no podemos contraponernos a que el presidente defienda la independencia de las decisiones. Me parece apropiado que estén haciendo esta campaña, pero hay que irnos al fondo de la situación porque lo que sucede con Estados Unidos, que es histórico, es que Estados Unidos tiene el control de alguna u otra manera de estos países pequeños por el tema energético y a él le conviene guerras porque su economía se basa en esto. Y hablamos del problema energético porque y económico porque de alguna u otra manera los presidentes que han pasado, incluyendo Andrés Manuel, han dado pasos para generar una independencia, en este caso energética, que separa a México de Estados Unidos en un porcentaje. Por lo tanto, necesita tener otra vez el control Estados Unidos de alguna u otra manera. Por eso el caso de que ellos quieren poner el tema del fentanilo como terrorismo para generar guerra. Entonces, siempre Estados Unidos apunta hacia irte a la guerra porque de ahí tiene el presupuesto, de ahí genera su economía y me parece que es un punto a favor de este gobierno el tema de la parte de independencia económica y energética que está generando, porque ese es el control La autonomía. ese es el control que tiene Estados Unidos con otros países como Ucrania, Irak, Venezuela. El tema es energético y de alguna otra manera por eso está dando la vuelta Estados Unidos para seguir teniendo el control y decir el fentanilo es terrorismo, guerra, ¿no? Regresamos a lo mismo. Es un tema económico para ellos. Es un modus operandi de Estados Unidos, por eso funciona así. En el caso de esta campaña, a mí me parece bien, me parece que se le informe a los jóvenes, que no se excedan, porque acuérdate que al final lo prohibido es lo que más se busca. Entonces sí es informar, pero no excedernos en generar esa información de más, ¿no? Pero me parece que en general es algo bueno para este arranque de campaña y esta posición del gobierno, me parece que es algo bueno y decente, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Jack. Leer unos mensajes antes de irnos a la pausa. Extraño que en este tema estuvimos casi todos de acuerdo. Tere Canul dice, es mentira que un maestro no esté capacitado para detectar cambios en un alumno, sin embargo, lo que existe es apatía en los maestros y no es verdad que solo un psicólogo pueda hacerlo. He trabajado en escuela pública y actualmente en escuela privada y sí se han dado estos programas de atención, pero someramente la Secretaría de Educación le ha dado poco seguimiento y poca importancia, dice la señora Tere Canul. Daniel Escobedo, todo cambio que se quiera hacer en la sociedad debe empezar por dos puntos muy importantes. Primero, la escuela y aún más importante. Segundo, la familia, que es la unidad básica de nuestra sociedad. Y es que lo preocupante es que años atrás México había sido sitio de paso de las drogas y ahora es de consumo. El combate principal y más importante es el ataque de las drogas en el tejido social. Y dice Fernando Flores, saludos a todos. Tu amigo, hasta lo que mal haga López, para ti está bien. Amigos, si no
no sabes, no hables, allá con los gringos diario hay pelea contra las drogas, pero por eso quieren combatir aquí, porque saben de dónde proviene. Y Elías Rebolledo, excelente programa, siempre siguiéndolos. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y continuamos platicando sobre otros temas que tenemos también para el día de hoy. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Distintos puntos de vista pueden convivir en NSS Campeche. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Ahora puedes escucharlos cuando quieras en nsscampeche.com y verlos en nuestra página de Facebook de NSS Campeche. En nsscampeche.com encontrarás las noticias más relevantes de Campeche, México y el mundo, también nuestros podcasts. Por Núcleo Comunicación del Sureste, toda la información en un solo lugar. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NSS Noticias. Bien, ya estamos de vuelta para Soy continuar panista con ideas platicando izquierdistas, con nuestros no creas. panelistas aquí. Me lo han dicho. Continúan debatiendo sobre este tema de pues lo que expresaba el presidente, ¿no? Con el tema del fentanilo y lo que pide Estados Unidos para que igual México combata, pero bueno, también ellos muy exigentes y no están haciendo mucho. Bien, cambiando de tema, ayer Blanca Lili Ibarra Cárdenas, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aseguró que este instituto sigue vivo y fuerte a pesar de que solo tiene a 4 de sus 7 comisionados y no puede sesionar porque no tiene quórum legal. Llamó a defender la institución y pidió al Senado que antes de concluir el actual periodo de sesiones, nombre a los 2 comisionados que debe designar y que el mes pasado fueron vetados por el presidente López Obrador. En este contexto, la semana pasada y después de las duras críticas que el presidente lanzó contra el INAI, se filtró una supuesta grabación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la que le asegura presuntamente a un grupo de senadores de Morena que para el presidente es el mundo ideal tener al INAI inoperante. Bueno, pues así el tema con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Toño, ¿qué opinas? De nuevo yo. De nuevo. Vamos. Pues ahí es un tema de responsabilidad del Senado, definitivamente. 4 de 7, nada más. Tendrán que sacar de alguna manera las mejores artes para tratar de pues presentar nuevamente ternas y hacer operante este instituto, ¿no? O también en su momento generar unas modificaciones a la ley y que pudiera incluso trasladarse las funciones del instituto a otro ente, o incluso, o sea, poderlas regular de diferente manera. Al final, yo insisto, pues ahorita es un tema del Senado, y hay conflicto en el Senado, hay que decirlo con todas las palabras, claro. No se han logrado poner de acuerdo. El tema de la famosa, que dijeron, como dice la oposición, que no van a aprobar nada. Moratoria. Esta palabrita no la traía. La moratoria legislativa. No soy oposición. La moratoria legislativa está impidiendo el que se tomen los acuerdos para tanto en el Senado como en el Congreso de la Unión, y bueno, pues está generando de alguna manera una parálisis, ¿no? Entonces, invitamos a que los senadores pues reflexionen y se pongan a buscar los mejores acuerdos para sacar no es adelante. que el presidente lo quiera inoperante, sino que el Senado no se pone. Están los tiempos ahí. Si el Senado no se pone de acuerdo, pues, ¿qué podemos hacer? Jack. Ahora sí, tema para no estar tan de acuerdo. Mira, definitivamente eso es algo que ya lo veíamos, lo habíamos escuchado, que el presidente está en contra de las instituciones, sobre todo las que de alguna u otra manera generan algo de transparencia o democracia. Entonces, no me extraña para nada que no se haya ya asignado a estos personajes para que sea operante el INAI, porque es la misma forma en la que aquí en Campeche también sucede con el Congreso, que hoy tiene mayoría morena, en donde tenemos a un fiscal anticorrupción, por ejemplo, que tiene un
era un vicefiscal, que ahora es fiscal, que está Encargado operando sobre la ley, encargado de despacho, que está operando encima de la ley porque nada más tenía un tiempo de 90 días para hacerlo como está haciendo, y hoy es una persona que no debería estar ahí, y el Congreso pues está comprando diputados, buscando la mayoría, o sea, está atrasando el proceso, no manda la información en tiempo. ¿Por qué? Porque quiere en este momento imponer a una persona a su conveniencia. Lo mismo pasa a nivel nacional, quieren inoperante el INAI, y no me extraña para nada lo que está sucediendo. Esperemos que pronto se solucione esto. Si es un tema de Congreso, como dice el compañero del PT, y lo mismo aquí hay que hacer un llamado para que aquí el fiscal anticorrupción ya sea asignado lo antes posible, porque estamos sin control y ellos están esperando poner a alguien a modo, como siempre. Muchas gracias, Jack. Nelly. Mira, la verdad es que creo que es triste que no hagan lo que les corresponde en el Senado, pero lo vemos, es una práctica que cuando el gobierno o la mayoría que está en los congresos no les parece lo que puede resultar la votación, lo guardan, lo esconden, lo atrasan, y no es de este gobierno, lo han hecho todos. He estado yo en el Congreso de la Unión, he estado en el Congreso local, creo que los congresos locales a veces son peores, el Congreso de la Unión como que tiene más instrumentos ahí dentro de sus leyes y sus reglamentos que hacen que funcione un poquito más, pero los locales, bueno, una cosa terrible, ¿no? Entonces, hoy al gobierno no le conviene y por eso lo tienen ahí medio atorado, medio detenido, y es una tristeza. Creo que es una institución muy importante de las que tardamos muchísimos años en ir teniendo, y no va a salir hasta que no esté en lo que ellos crean que les va a convenir para sacarlo, pero ojalá y ese tipo de cosas empiecen a cambiar. Si no, pues seguiremos a la decisión de quien esté... a la deriva en transparencia. En transparencia ya hay muchas otras cosas. En México es una cosa, aquí son otras. Ojalá y dejaran. El problema es que todavía todo el sistema legislativo del país no es independiente, depende, ¿no? Quien tenga la mayoría, y si tiene la mayoría el partido del que es el presidente o el gobernador, pues entonces van a hacer lo que les crean que les está conveniendo, y lo utilizan políticamente, no pasan leyes, no aprueban, y el Congreso local está terriblemente peor, ¿no? Pues sí, controlando el secretario de gobierno. Pero y el anterior también lo hacía así. Eso, sí, absolutamente. Bueno. Entonces no dejan que, pero lo hizo el anterior también, y ahorita pues siguen las mismas prácticas, así es, y no hemos podido ahí sí lograr que sea independiente. Creo que el más grave problema lo tenemos en el sistema legislativo de los estados y por supuesto el Congreso de la Unión. Muchas gracias, Nelly. Beto, ¿qué opinas? Vámonos. A ver, un tuit. Pero sí. A ver, el asunto del INAI es sumamente importante. Y me parece muy lamentable. A ver, ¿cómo funciona el INAI con 7 integrantes? Para que pueda sesionar con quórum legal, se necesitan 5 como mínimo. Uno. Les falta 1, pero como se le vencieron el plazo de sus tiempos, se quedaron con 4. Están retrasando todo porque hay un asunto importantísimo en el gobierno federal. Con todo el respeto que me merece el señor presidente, hay un nivel de corrupción a nivel general, desde el ámbito federal hasta los estados, donde gobiernan tanto el PRI, el PAN y Morena, el Verde y otros. Por eso no quieren que el INAI funcione. Porque la manera de saber cómo está gastando el dinero el gobierno es a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
Voy a poner un ejemplo clarísimo. Ayer salió un detalle de una información de que el señor general Crescencio Sandoval Que fue de vacaciones. ha utilizado la Secretaría de la Defensa Nacional y el dinero y los aviones como le ha dado la gana. ¿Y la pobreza franciscana? Pero si no existiera el INAI, no estuviéramos eso. Lo de Ignacio Valle en Segalmex, ese desvío de 15,000 millones de pesos, si no tuviéramos al INAI, el gobierno estaría fantásticamente feliz. Entonces, me parece lamentable esta declaración que hace el presidente, y abro comillas, dice, que no sirve para nada el INAI y que sale muy caro para el país, porque cuesta 1,000 millones de pesos su operatividad. Ah, pero lo de Ignacio Valle con 15,000 millones de pesos de desvío, eso no sale caro. Ah, pero lo del general Crescencio Sandoval no sale caro, que ya se gastó más de 10,000 millones de pesos en viajecitos con familia, amigos y hasta el gato. Digo, el animal, no otro gato. Y no sale caro lo que la secretaria de Seguridad Pública en Campeche hace, los viajecitos a Canadá, Nueva Escocia, Roma, cirugías. Argentina. Eso no sé si lo paga ella o... Pero porque no, en el INAE no la nos dice. tuneada esa ya es particular. Pero el asunto es ese. INAI sí sirve. ¿Por qué la lucha? A ver, y voy al asunto de que a ver, el PRI, el PAN, el PRD, el PT y todos los demás partidos luchamos porque hubieran órganos autónomos, pero ahora que gobiernan, voy a decir con todo respeto, el PT, Morena y el Verde, no, los órganos autónomos no sirven para nada. Sí, pero esa lucha de hace 20 años para que hubiera contrapesos entre el gobierno y sus gastos, ahora sí nos afecta. Quiere gobernar como gobernaba el PRI en los 80. No. Me parece lamentable la declaración del presidente. Eso es lamentable. Es la manera en que funcionan los gobiernos autoritarios. Claro. Y contra eso sí debemos estar. Con todo el respeto que merece el señor presidente, al que yo lo he apoyado y lo sigo apoyando, pero tampoco le vamos a sostener sus cosas que están mal. Claro. Muy bien, Beto. Vamos a ir a una pausa comercial para que nuestros demás panelistas pues tengan tiempo para dar sus puntos de vista en relación a este tema. Regresamos. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bien, ya estamos de regreso aquí. Aquí hay que hacerle encuesta, ¿eh? Ay, Dios, qué cosas. Bien, continuando con este tema del INAI y todo lo que ha declarado pues el gobierno federal en torno a este tema. César, ¿qué opinas sobre esta situación del INAI? Que bueno, de alguna forma pues todavía no se cuenta con el quórum para poder realizar los trabajos. Algunos compañeros tienen parte de razón, sin embargo no comparto en la totalidad las declaraciones de muchos y de muchas. El tema del INAI y de los comisionados, me parece que ese es el tema, responde justamente a un tema legislativo. El presidente vetó la terna que se hizo por parte del Senado de la República porque obedecían acuerdos de Morena con el PAN, ¿no? Entonces me parece que no fue lo suficientemente congruente ahí el Senado de la República y por eso tiene que replantear la terna. No obedece a un tema de que no quisiera que se operara. Por supuesto, la declaración del presidente es muy exacta. Algunos organismos autónomos no funcionan, son inoperantes y además son onerosos, o sea, gastan muchísimo dinero. 7 comisionados para un instituto autónomo me parece demasiado, porque además se ponen y se amparan cuando se les quita el sueldo altísimo, ¿no? Porque dicen, bueno, es que obedecemos a que no nos vayamos a corromper. Eso lo dudamos muchísimo, ¿no? Pero ahí vemos al INE, por ejemplo, con sus gastos onerosísimos, no solamente con sus salarios, sino con todo lo que tiene. Pero esos son los organismos autónomos. De que funcionan o no funcionan, por supuesto que hay ejemplos de que funcionan, por ejemplo, el INEGI, ¿no? Nos ha dado muestra de que sí funciona, ¿no? No solamente con las estadísticas, sino con toda la información que proporciona, ya sea mensual, trimestral, semestral, o cada 3 o cada 6 años.
Esa es la diferencia con algunos organismos autónomos que sí funcionan y no funcionan. Con el INAI, a ver, si están los comisionados o no están los comisionados, eso no vuelve inoperante el instituto, porque, digo, las solicitudes de transparencia siguen, y se les sigue dando respuesta, con o sin comisionados. Esa es una falacia con los comisionados. Sin los comisionados, el instituto es inoperante. Que el consejo sí se vuelve inoperante, sí, por supuesto, porque hay que convocar. Y aquí ya lo han dicho, se necesita 5 de 7 para que haya justamente quórum legal. Pero para hacer una solicitud de transparencia no se necesitan a los comisionados. Entonces es una falacia que justamente hay que desmentirle a la gente porque, pues bueno. Pues si lo dijo Andrés Manuel. Por eso hay que decírselo a la gente. Por eso hay que decírselo. Yo coincido que algunos pero son inoperantes. Mientras no estén los yo coincido que algunos son probablemente inoperantes. Operará cierto tiempo, pero llega un momento yo coincido que ya no va a unos operar. son inoperantes y otros sí funcionan. O sea, pero además todos son onerosos, desde el INE, desde el INEGI, bueno, desde que el todas INAI, las instituciones tienen que tener un gasto. O sea, pero me parece que justamente ahí es donde va el sentido del presidente, ahí coincido, con otros no coincido, pero bueno, esa es la postura que emitiré. Muchas gracias, César. Ana Gabriela, ¿qué opinas? Bueno, definitivamente. 2.5. Para que los ciudadanos estén claros en el tema, este instituto es de información pública. A través de este instituto, cualquier ciudadano puede acceder a la información pública de cualquiera del Poder Legislativo, del Ejecutivo, del Judicial, de todos los entes y de todas las autoridades a nivel estatal, nacional, municipal, que recursan, para que los ciudadanos sepan que pueden preguntar a través de este organismo lo que quieran saber de cómo está utilizando el dinero los diferentes órganos de gobierno. Ahí radica todo. El gobierno federal no quiere que los ciudadanos estén enterados de cómo se están utilizando los recursos, porque tienen muchos desvíos de recursos que se han comprobado desde el inicio de la administración pública. Lo tuvimos con el caso de Ana Gabriela Guevara, lo tuvimos con el caso de algunos de sus personajes dentro de la administración pública. Lo de Bartlett, de la Comisión Federal, lo acabamos de ver ahorita con Sedena. Bueno, son muchísimos. Segalmex. Entonces, definitivamente no le interesa al gobierno federal tener un instituto operando al 100%, porque saben que ellos están obligados a transparentar y permitir el acceso de esta información a todos los ciudadanos. Y bueno, por eso es que están viendo la manera de retrasar. Aunque siga operando el instituto, necesitan sesionar su consejo y están viendo la manera de retrasar que formen su quórum para poder sesionar y cumplir con sus obligaciones como lo debe de establecer la ley de transparencia, ¿no? Entonces, realmente creo que esa es la razón por la cual no le están dando importancia y no le están dando seguimiento a esta situación y están tratando de atrasarla lo más posible. Muchas gracias, Ana Gabriela. Sí, se ha dicho mucho hace un momento del tema. Yo creo que sí, desafortunadamente creo que al gobierno federal le conviene a un INAI inoperante, efectivamente, por supuesto, se ha señalado aquí ya por varios compañeros de la mesa. Hay temas que han salido a relucir en sexenios anteriores, no solamente en este. Recordemos también que se les ha escapado aquí a los compañeros el tema de las famosas toallas de Fox y Marta Sagún, donde hubieron miles de pesos que eran cotizadas, la Casa Blanca de Peña Nieto, por ejemplo, también salió del tema del INAI, y me parece que fue en su último año de gobierno, así como también en el caso de Vicente Fox. O sea, no es un tema ajeno donde los presidentes de la República, los secretarios, gobiernos de los estados, ayuntamientos están inmiscuidos, por supuesto, bien lo dijo la compañera que me acaba de ceder. Es una herramienta que el ciudadano tiene. Hablaste como diputado. Eso está listo. Es que siempre le digo Ana Graciela, Ana Gabriela. A no cometer el error. Se quedó con Ana Graciela. Entonces, efectivamente, es una herramienta, un instrumento que los ciudadanos tenemos para acceder a la información. Y aquí en este momento, hay que decirlo con mucha claridad, ya lo dijimos los compañeros, al gobierno federal no le conviene en este momento que sea operante, porque hay muchos temas, como desde la pandemia, desafortunadamente, con los ventiladores que se ocupaban, por ejemplo, que era el hijo de Bartlett,
que hay información que se puede sacar, que yo no sé si finalmente la sacaron. El aeropuerto. El Tren Maya. Tren Maya. O sea, los Bocas, la adquisición que acaban de hacer. Imagínate que los cubanos nos Pemex. están dando las hay piedras para muchos el Tren temas que Maya. hay que abordar al respecto y que el Una INAI islita. nos puede dar la información. Por ejemplo, el tema del secretario de la Defensa Nacional no ha salido del INAI. Bueno, el hackeo. Fue que un hubo a hackeo la- realmente. Pero ¿qué puede hacer el ciudadano? Verificar Con- al acceso a la información pública con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ver si efectivamente lo que hackearon es verdad. Pero bueno, es un instrumento que al gobierno federal lamentablemente no le conviene, pero que a los mexicanos nos conviene mantenerlo operante. Y como bien dijo Beto hace un momento, fue una lucha que primero fue IFAI, ahora INAI por decreto, Sí. pero finalmente los partidos políticos de oposición, incluyendo el PT, ¿sí?, estuvieron luchando para que esto exista, porque la transparencia en México es muy importante y es una base para la rendición de cuentas que los ciudadanos debemos de pedirle a cualquier gobierno, en cualquier nivel, Para porque combatir- porque es de la medición pública federal o estatal. Claro, muchas gracias, Pepe. Antes de pasar con Jackie, quería dar un punto más. Me dicen, Nada más. pero en la investigación sí hay solicitudes de información en lo del tema de Luis Crescencio Sandoval. Así que, bueno, Nada más ser está. puntual, definitivamente quiere inoperante Andrés Manuel, el gobierno federal, la 4T, quiere inoperante esta institución de transparencia, precisamente porque ya salieron lo que han mencionado todos los casos de corrupción, de corruptelas, pero lo más importante porque tumba su argumento principal. El argumento principal con el cual llegó Andrés Manuel a la presidencia es acabar con la corrupción. Y hoy, con todas las cosas que han salido, pues nos damos cuenta que no ha acabado y no va a acabar, y al contrario quiere tapar esta situación dejando inoperante al INAE. O sea, un gobierno corrupto, que ya salieron muchos temas de la 4T, de corrupción con respecto a todas sus obras en Sedena y todo lo que han mencionado los compañeros. Entonces, definitivamente quiere inoperante este instituto porque no le conviene a su argumento principal con el cual llegó a la presidencia. Bien, A ver, Beto. sí, no me gusta debatir con un fantasma, porque ya se fue César. Pero ojalá nos esté escuchando en la radio ahorita en su coche. Pero está en un error al decir que si no funciona los comisionados, si no hay quórum, el INAI sigue funcionando. Sigue funcionando el acceso a la información. Pero, a ver, así como el INE o el IEC funcionan de manera colegiada en sus acuerdos para cuando inician las campañas, por ejemplo, el INAI, si los comisionados no sesionan para acordar ciertos temas, no funciona. Claro. El acceso a la información se retrasa. Y precisamente por eso le filtraron al secretario de Gobernación que el presidente estaría feliz con que hubiera un impasse, esa fue la palabra que utilizó el presidente, para que se retrase lo más que pueda. Porque precisamente están buscando que ese asunto de la corrupción en México No salga. se retrase lo más posible hasta que llegue el proceso electoral o termine el proceso electoral. Cuando ya descubran eso, ya a todo lo pasado, nada. Me parece un error y ojalá que César medite el tema y lo pueda procesar, que yo creo que sí va a poder. Muchas gracias, Beto. Bien, pues ya nos despedimos, hemos llegado a la parte final de este programa, leer los últimos mensajes. Nos decía Elian Rebolledo, lindo ver distintos puntos de vista de los diversos partidos. Tere Canul, primero es la familia, que es la célula de formación social, y después se llega a la escuela donde el alumno forma caracteres de su desarrollo educacional. Esto pues en relación al anterior tema. Daniel Escobedo dice, el intento de desaparecer el INAI sería un atraso de la política en México. Es más que obvio la necesidad de la presencia de contrapesos. No podemos permitir el regreso del presidencialismo en México y quitarle las herramientas que tiene la ciudadanía y la prensa para poder ver la información del actuar gubernamental. Y Trecanul dice, señor, ya corrupta su presidenta municipal. Bueno, pues ahí Rapidito está. puedo leer aquí uno Sí. que me mandaron. Me Rápido, dice, Nelly, antes de las despedirnos. instituciones muchas veces niegan la información porque no les conviene ser tan transparentes, pero al existir los consejeros, la información termina dándosela al ciudadano. Claro.
Sí, y si fuéramos transparentes, pues no tendríamos que hackear cosas Exactamente. para poder acceder a información. Pues no digo. Bien, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos a Jack Valle, a Alberto Kutzhan, Nelly Márquez Zapata, Ana Gabriela Sánchez Preva, Antonio Gómez Saucedo, José Segovia y César González, que también nos acompañó. Se despide Yosimar Mesh y nos vemos en la próxima edición. Nos vemos. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.